En esta clase, mis hermanos, vamos a girar nuestra atención de vuelta al Nuevo Testamento. Cuando dejamos el Nuevo Testamento, hablamos de su escrituración, su recepción canónica en la iglesia primitiva. Y ahora vamos a seguir viendo detalles conectados a eso, pero pensando de la transmisión, la importancia de los textos del Nuevo Testamento para la iglesia primitiva. En esta clase queremos seguir viendo la naturaleza de los textos del Nuevo Testamento y responder algunos argumentos en contra de la importancia de los textos en el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva. Vamos a ver la importancia de la escritura para los apóstoles y para Cristo mismo. Y eso depende mucho de lo que vimos en la clase, una clase anterior, cuando hablamos de la importancia de la autoridad apostólica en la producción del Nuevo Testamento. En la próxima clase vamos a ver esta misma idea que ahora veremos en el Nuevo Testamento mismo y en la iglesia primitiva. Muchos eruditos, sin embargo, afirman que había una aversión a textos en la iglesia primitiva. James Barr dice, la presupposición cultural del cristianismo primitivo sugería que el poner por escrito era un modo indigno de la transmisión de la verdad más profunda. También C.F. Evans dijo que hay más que una sugerencia en la iglesia primitiva de una renuencia de escribir. Sin embargo, como demuestra Michael Kruger, la oralidad y la textualidad en el cristianismo primitivo no deben considerarse como mutuamente exclusivos. Existen dentro de una relación simbiótica y de refuerzo mutuo. Hay tres argumentos centrales que se usan para defender esta tesis de una renuencia de escribir en la iglesia primitiva. El trasfondo histórico, sociohistórico, es decir, de los demográficos, que había muchos que no sabían leer, entonces por eso no había mucha importancia en textos. Segundo, la apariencia de lo que parece ser afirmaciones de esto en la iglesia, como un texto de Papías que hemos citado. Y también la idea de que la iglesia primitiva tiene una escatología eminente, es decir, que el mundo iba a acabarse pronto. Entonces, ¿por qué escribir algo para preservarlo para de largo cuando las cosas van a terminar el próximo año? Eso era como ellos lo entendían, como esos eruditos interpretan esos autores. Durante un tiempo, la tradición oral y la escrita vivieron juntas. Un cristiano podía viajar a Jerusalén, o a Antioquía, o a Roma, o a Éfeso, y poder escuchar la predicación de uno de los apóstoles. Luego podía volver a casa y leer sus escritos. Esto, sin embargo, no duró para siempre. Los apóstoles comenzaron a morir, y el último, Juan, se murió en los años 90 después de hecho, en los años 100 después de Cristo. 100 a 110, por ahí. Aunque todavía había cierta preservación de la tradición oral apostólica en los discípulos de los apóstoles, como hemos visto. Durante este tiempo, la tradición escrita se convirtió en la única autoridad de las iglesias. La tradición escrita siempre fue apelada, incluso para confirmar la tradición oral posterior. Esa comprensión de la naturaleza de los apóstoles es crucial para entender la naturaleza de la tradición. La verdadera tradición apostólica no es contraria a las convicciones evangélicas sobre la Biblia. Pero cuando imaginamos que esa tradición oral continúe pura en los sucesivos obispos de la iglesia hasta ahora y puede ir aumentándose con la iglesia y su magisterio, es cuando ahí donde tenemos un gran problema. Aunque esto probablemente fue cierto durante los 2 primeros siglos, ya que la palabra hablada todavía era bien recordada por los discípulos. La desaparición de esta tradición y el surgimiento de herejes que reclamaban su propia tradición oral apostólica hizo imperativo que los cristianos confiaran en la revelación escrita que les legaron los apóstoles. La tradición debe entenderse como lo que se transmite. Entonces no estamos en contra de la tradición, porque nosotros tenemos la Biblia por tradición, porque se nos ha transmitido, nos ha dado de una generación a la otra. Por lo tanto, nuestro objetivo es asegurarnos de lo que tenemos es de verdad la tradición apostólica.
La tradición y los apóstoles deben conectarse íntimamente. Debemos poder basar toda nuestra tradición en la enseñanza y práctica apostólicas. Pablo incluso habla de esto en 2 Tesalonicenses y a sus estudiantes ministeriales, Timoteo y Tito. Se dio cuenta de que solo lo que venía del Señor a través de los apóstoles tenía autoridad, y por lo tanto era necesario que se conservara y guardara fielmente. En las epístolas pastorales se habla de esa idea en términos de la doctrina, las palabras sanas o la sana doctrina. Esa idea es un sistema autoritativo de doctrina que los apóstoles recibieron del Señor y transmitieron a sus discípulos. Como Pablo dice, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor de Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, que te ha sido dado en forma de tradición. Eso era la enseñanza que Timoteo debía encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo incluso vio que los que estaban fuera de esta tradición enseñaban cosas contrarias a ellas, eran engañados e incluso trastornando así la fe de algunos. Era algo muy grave el ir en contra de esa doctrina. También Pablo, cuando habla de las Escrituras y la importancia de persistir en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento, también agrega eso lo que él había escuchado de parte de Pablo, la tradición apostólica de Pablo en 2 Timoteo 3. Él llama a Timoteo en ese texto a continuar lo que había recibido. A diferencia de los que vivían en pecado, engañan a los demás, debe persistir en esta verdad. Sin embargo, conecta lo que recibió de los apóstoles y del propio Pablo en su enseñanza con lo que él había estudiado en las Escrituras. No vio una contradicción, un choque entre la enseñanza apostólica o de las Escrituras, sino saben los dos juntos una autoridad en que debe persistir Timoteo. Vimos en el canon moratoriano, ¿cierto? Cómo la iglesia primitiva percibía la autoridad de los apóstoles. Él hablaba de las 7 epístolas de Pablo escritas a las iglesias. Dice, el bendito apóstol Pablo, siguiendo la regla de su predecesor Juan, escribe a no más de 7 iglesias por nombre. Aún se muestra, es decir, por ese escrito septuple, que hay una iglesia extendida por todo el mundo. Y Juan también, de hecho, en el Apocalipsis, aunque solo escribe a 7 iglesias, se dirige a todas. La implicación es que los apóstoles tienen una autoridad universal, una autoridad para todas las iglesias. Y sus escritos deberían regir toda la iglesia en todas las partes. Aunque dirigidas a 7 iglesias específicas, ese número 7 para este autor tiene esa implicación alegórica de referirse a toda la iglesia en todo el mundo. La autoridad de los apóstoles se extendía tanto a la palabra como a los actos. Aunque Dios se reveló a sí mismo a través de los apóstoles y eligió usarlos como sus representantes especiales, ahora debemos depender de la preservación de esa revelación en las Escrituras. Como dice nuestra confesión de fe, ¿cierto? En capítulo 1, párrafo 1, que habla de la necesidad, debido a que las otras formas de revelación habían cesado, Dios preservó, propagó su palabra a través de una forma escrita. Los mismos apóstoles sostuvieron sus escritos y las escrituras del Antiguo Testamento como una autoridad más alta y duradera. Los apóstoles, aunque afirmaban su autoridad tanto en la palabra como en letra, entendían su superioridad entendían la superioridad de la escrituración. Pedro entendió que el único acceso que tenía a las profecías de los profetas del Antiguo Testamento era el registro inspirado en las Escrituras. El apóstol Juan también reconoció que el hecho de que los apóstoles fueran testigos oculares de Cristo les daba una autoridad especial para declarar las obras y palabras de Cristo, que era lo que se registró y se guardó en su evangelio y sus epístolas. Pedro reconoció que había estado con el Señor, incluso había sido testigo de la manifestación de su gloria y sus sufrimientos.
Esas experiencias le dotaron de una influencia, una autoridad particular. Sin embargo, Pedro también reconoció que lo que era más seguro y fiable, que incluso sus propias experiencias, el relato que podía dar de ello era el testimonio de las Escrituras. Otra cosa que dio a los cristianos del Nuevo Pacto una preferencia por la Escritura fue su dependencia del Antiguo Testamento. Los primeros cristianos siempre fueron un pueblo del libro. No solo sus escritos están llenos de citas y alusiones al Antiguo Testamento, sino que todo su sistema de pensamiento fue modelado por las escrituras del Antiguo Testamento. Un autor dice, si esto es correcto, es decir, si Cristo y los apóstoles vivían y rendían culto con una lista normativa de libros autorizados que ellos consideraban santos, podemos concluir además que no es en absoluto imposible que la noción de un conjunto nuevo y adicional de escrituras normativas para el nuevo pacto, a la par que las escrituras del antiguo pacto, naciera ya en los primeros tiempos apostólicos. Por tanto, no sería necesario suponer que los cristianos utilizaron el término escritura para su propia tradición normativa solo después de su ruptura definitiva con la sinagoga. Aquí, ahí hay una palabra interesante. Esa palabra para las escrituras, las santas escrituras. ¿Qué comunica esa idea? ¿Qué otra palabra podemos, en nuestro contexto, qué otra palabra podemos pensar cuando habla de santo? Sí, pero ¿qué también incluye eso? Canónico. Canónico, porque eso es santo, eso es algo separado, apartado. Eso es algo que no es como todos los otros libros, es una categoría diferente. La idea de la santidad de ciertos libros quizás es un paralelo, un sinónimo para canónico. O por lo menos autoritativo y regla en la iglesia. Además de eso, hay varios lugares donde Cristo o los apóstoles afirman la importancia de los escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el propio Cristo dice que creer en Moisés era necesario para creer en él. Si uno no entendiera y creyera correctamente el Antiguo Testamento, ¿cómo lo entenderían y creerían en él? Asimismo, dice como conclusión de la parábola del hombre rico y Lázaro, que aunque era más importante que ver un milagro, incluso una resurrección, experimentarlo uno mismo, era creer lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Eso era una manera más segura para la salvación y suficiente para la salvación y el escaparse del infierno que ver un milagro y experimentar algo tan glorioso como eso. De la misma manera, Romanos 15 vio la importancia perpetua de las Escrituras, diciendo, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra instrucción, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras escritas han demostrado ser duraderas y continuaron siendo una fuente de aliento y esperanza para los creyentes, incluso después de los 400 años desde que se escribió el último libro del Antiguo Testamento. Por esta razón, Pablo no reprendió a los bereanos por querer comprobar la palabra oral con la palabra escrita. Ven esto, están comparando algo oral con algo escrito, ya que ya tienen un estándar, lo escrito. Y esas palabras orales pueden tener autoridad, pero solo en cuanto estén de acuerdo con lo que está escrito. Otro ejemplo es en 2 Tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses 2:15, Pablo afirma su autoridad en letra y palabra. Incluso se refiere a las palabras que les habló cuando estaba con ellos. Sin embargo, había un problema. Algunas personas habían venido y hablaban y escribían en nombre de los apóstoles a los tesalonicenses y les causaba muchos problemas y dudas. Esas personas decían que la resurrección ya había pasado y que la habían perdido. Pablo dice que ellos basaban esto en una fabricación, una atribución falsa a los apóstoles, incluso a Pablo mismo. Dice en 2:1-2,
en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya que nos reunamos con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis intimidar ni alarmar rápidamente por un espíritu, una palabra hablada o una carta que parezca de nosotros, para que venga el día del Señor. Entonces está diciendo, ten cuidado en cualquier escrito o palabra que venga. No cualquier palabra está bien. No cualquier escrito está bien. Sino hay que examinar para asegurar su origen apostólico. Por eso se pregunta, ¿por qué no recuerdan lo que les había enseñado? Dice, yo les enseñé. Y esa enseñanza está claramente en contra de lo que él había enseñado. Pero esa es la única apelación que él puede dar a una tradición oral. Lo que ellos habían escuchado de él mismo, de su autoridad apostólica. Pero les recomienda la cuidadosa observancia continua de sus escritos. Ellos pueden recordar y tener en memoria sus palabras escritas, pero esa memoria también, incluso aquí ya se había fallado. Pero tener sus escritos, incluso especialmente los textos de los escritos que tenían su sello, su seña de autenticidad, su firma al final, podían darles una guía continua que no iba a olvidarse, sino volver a esos escritos era una guía segura para poder examinar falsa enseñanza. Otro argumento en defensa de la importancia de la palabra apostólica en escrita es que Pablo pudo escribir a muchas iglesias a la vez. Cuando estaba excluido a cierto lugar, como en Corinto, que no pudo ir allá, no pudo ir para dar su palabra oral, pero él pudo escribirles. O pudo dar una carta a Colosa y otra a Laodicea y esperar que compartan. Algo que no era tan posible en parte en cuanto a la tradición oral. Consideremos otro argumento interesante. Y creo que esto para mí es muy interesante. Quizás no para ustedes, pero espero que sí, que sea interesante. Y es la evidencia que podemos derivar de los manuscritos. Los cristianos, incluso aquí en Latinoamérica, ¿cierto? Vemos cuando hay la reforma, cuando hay una renovación del cristianismo, ¿qué también sucede? Hay una renovación cultural de libros, de leer. Porque aquí nuestra cultura no es mucha la cultura leer, estudiar. Pero cuando viene el cristianismo, surge un nuevo deseo de aprender a leer, a poder estudiar, a poder analizar, a tener libros, tener un estante, una biblioteca. Antes de eso quizás no nos interesaba mucho. Pero ahora con buenos libros que me enseñan acerca de Dios, con la palabra de Dios, quiero tener ahora una biblioteca. Quiero tener marcadores de página. Quiero tener mis resaltadores. ¿Para qué? Pueda leer, porque ahora tenemos una cultura de lectura que cambia la cultura de las personas. Pero eso siempre ha sido la realidad. Los cristianos han tenido una cultura de lectura desde el principio. Podemos notar esto en varios de los manuscritos y la evidencia de los manuscritos que tenemos. Los manuscritos marcan una separación entre la cultura promedia y la cultura cristiana. Esa cultura distintivamente cristiana de lectura demuestra que esos textos eran importantes en la iglesia primitiva y que sí daban preferencia o valoraban sus textos. Podemos considerar 4 argumentos: de los demográficos, del formato de los libros, su manera de hacer libros, su estilo y también a través de cierto simbolismo cristiano. En primer lugar, los cristianos eran una comunidad que tenía una alta estima de ciertos textos. Al inicio del Antiguo Testamento y con la escritura del Nuevo Testamento, esos libros también. Los cristianos componían una porción de la población de casi todas las clases sociales de todas las partes del imperio. Esa importancia dada a textos en el cristianismo abrió la puerta para la influencia de textos en personas que normalmente no prestaban mucha atención a los textos.
Según la evidencia en el mundo greco-romano, los libros normalmente eran para las élites de la sociedad, para los académicos, para los eruditos, para los abogados y políticos. Pero los cristianos eran personas comunes, incluso esclavos, libertos o personas libertadas de la esclavitud, y algunas personas de oficios administrativos en gobiernos locales. Y un autor dice, la diversidad de niveles sociales típicos de los primeros círculos cristianos es lo que les da una identidad sociocultural específica, tal vez distintiva. George, un autor, observó que el cristianismo primitivo rompió las barreras sociales y abarcó a personas de todos los niveles de la vida comunitaria de una manera que nunca había sido el caso con ningún movimiento de ideas de tipo organizado. Además que su diversidad en clase socioeconómica, los textos cristianos se encuentran en todas partes del imperio, desde Antioquía hasta Cartago, antes del final del segundo siglo. Esa realidad fluye de su deseo de enviar sus textos autoritativos, junto con el avance de la misión cristiana. Entonces ellos ponían textos en todas partes del imperio, incluso más que los judíos, y ponían todos sus textos en todas las clases sociales, como nunca antes. En segundo lugar, los cristianos tienen un formato distintivo de hacer sus libros. En los primeros siglos después de Cristo, la mayoría de los manuscritos eran rollos, pero la gran mayoría de los textos cristianos son en el formato de códice. Rollo era tomar un papiro y enrollarlo, quizás con un palo o algo para, o a veces con estas mangas para ayudar a abrir y cerrar sin dañar el texto. Pero los cristianos son los primeros en popularizar la forma de códice. Y hemos descrito eso, que el códice es como nuestras Biblias modernas. Si uno ve aquí en el espino, el lomito del libro, son como colecciones de libros pequeños. Y son páginas grandes dobladas. Y de ahí se doblan, y de ahí se ponen juntos, y de ahí se cosen juntos, se entretejen, y de ahí se pegan con una portada, se pasa con la portada, y tenemos un libro, un códice. Entonces, así funcionaban los libros a partir del primer siglo, más o menos. Pero los cristianos, si uno encuentra un códice antiguo, es más probablemente un libro cristiano. No siempre, porque otros también lo usaban, pero los cristianos lo usaban. En cuanto a su proporción, lo usaban mucho más que otros escritores. Un autor dice que el uso del códice era una separación fuerte de la convención cultural y particularmente característica de los cristianos. Hurtado dice que esta preferencia para el códice no era universal entre los textos cristianos, pero se notaba más entre los textos que se consideraban canónicos. Ese cambio es una de las innovaciones de la cultura literaria distintiva de los cristianos. Los cristianos tenían su propia forma de cultura de lectura y de textos, en la cual incluso tuvieron su propia forma de hacer libros. Ellos algunos incluso dicen que quizás los cristianos inventaron esto, aunque es improbable que lo inventaron, pero sí lo popularizaron. En tercer lugar, el estilo de la escritura en los códices era distinto. Hurtado dice, los estilos de escritura son claros, competentes y leíbles, pero no caligráficos en su apariencia visual. Es decir, escribían de una manera fácil de leer. Los textos cristianos tienen un estilo de letra más leíble y menos interesado en la caligrafía y como la parte artística. También hay más espacio entre las letras y los renglones, lo cual es, quizás si lo pensamos, recordamos que esas cosas costaban dinero, que eran un poco caros comprar esas cosas. Entonces, personas trataban de usar y reusar y llenar y poner la mayor cantidad de palabras posibles para aprovechar el material. Pero los cristianos tenían en cuenta la realidad constante de leer esos libros en el culto público, leerlo en la casa,
Y entonces lo hacían de forma más leíble. Sigue la práctica común de la lectio continua, en que no hay espacios, no hay muchas divisiones entre las palabras, esas cosas. Pero hay otros cambios importantes. La puntuación no era común en la antigüedad. No había puntos, ni comas, ni punto y coma, ni dos puntos, nada de eso. Pero algunos de los primeros textos en que empezamos a ver mayor uso de puntuación son en los textos cristianos. Especialmente aquellos textos que iban a ser usados en la lectura pública. La primera foto que ahí tienen en su manual, pueden ver una foto de P66, un papiro de Juan alrededor de 200 después de Cristo. Y vemos 3 puntos que marcan la final de la oración y corresponde bastante bien a la final de nuestros versículos el día de hoy. Entonces, ¿ven esos puntos circulados en rojo? Sí. Esos puntos son puntos de puntuación. Y esa realidad es algo distintivo porque eran parte de esa. Tenemos esos textos y queremos que sean leíbles, entendibles. Entonces pongamos puntuación. Según Hurtado, típicamente esos cambios parecen reflejar un contexto social muy diferente, quizás deliberadamente. Y él dijo, propongo que refleje un deseo de hacer los textos accesibles a un rango más amplio de competencia literaria, poniendo menos exigencias en los lectores para interactuar y cumplirlas. Qué interesante, tomando en cuenta la parte de los demográficos y que no eran lectores expertos, sino quizás personas recién aprendiendo a leer para poder tener la Biblia. Entonces lo escribían más fácilmente, con más espacio, con puntos de puntuación, con puntos finales, lo cual lo hacía más accesible para esas personas. En cuarto lugar, hay ciertas costumbres que aparecen en los textos mismos que distinguen la cultura literaria cristiana. La apariencia de esas marcas es una de las maneras más seguras de determinar si el manuscrito es cristiano. No, eso es algo casi completamente distintivo de los cristianos. Eso es algo interesante. Cuando uno encuentra un texto del Antiguo Testamento y es en forma de códice, es casi de un texto cristiano. Porque los judíos usaban rollos por mucho tiempo. Si tiene algunas de esas marcas que voy a mencionar, es de un texto cristiano. Los cristianos inventaban estas prácticas no del códice, pero inventaban esas prácticas que aquí voy a mencionar. Vamos a ver. Entonces, en distinguir entre un texto del Antiguo Testamento que es cristiano judío, hay 2 marcas más importantes. Es el códice y el uso de nómina sacra. Ahí es el mapa. Entonces, esa es simplemente la palabra latina de santos nombres, o nombres santos, o sagrados. Los nombres sacra son abreviaciones usadas en los textos cristianos para los nombres divinos y otros títulos importantes. Al principio, la costumbre era usar solo los nombres Theos, Dios, Christos, Cristo, y Jesús, o Jesús, y Curios, o Señor. Con tiempo, llegó a incluir otros nombres también, como Espíritu, Israel, Cielo, incluso Jerusalén, y otras palabras que consideradas como importantes y sagradas. Hurtado afirma que representan una expresión escrita visual de reverencia a los referentes a las palabras en cuestión. Esas abreviaciones consistían en las primeras 2 o 3 letras de una palabra, o la primera y la última. Entonces, dependiendo del escriba, podía ser las primeras 2 o 3 letras de la palabra, o la primera y la última de la palabra. Y de ahí con una línea por encima. Entonces es común encontrar esto.
Esa es una forma mayúscula de escribir la letra sigma. Y esto sería Jesús. Jesús. O puedes encontrar algo así. Cristos. Y tiene esa marca. Esta marca aquí, esta abreviación con la marca, es lo que distingue una nómina sacra. Y en la segunda foto pueden ver ahí algunas opciones, o algunas posibilidades, algunos ejemplos. Ahí en la foto, ¿están viéndolo ahí? Tiene esta, y ahí, de hecho, está ahí 3 veces. Otro es, parece ser, parece tener esto. No. Es. Es un poco más difícil. Lo cual sería la palabra curioso. Otra marca distintiva de los textos cristianos se llama el staurograma. El staurograma es una forma especial de nómina sacra que se usaba para el verbo stauroo, que es o en el sustantivo stauros. Stauroo es la palabra crucificar y stauros es la forma sustantivo de cruz. Lo que sucede es, en esta marca, en una marca distintiva de los cristianos, el escriba pondría la primera letra y la última. Como en este tenemos esto, en el ejemplo aquí en el texto. Y el tao y la ro, tao, ro, esa tao y ro, son puestos juntos así. La tao es así y la ro es así. Pero lo ponen el uno por encima del otro y tienes lo que parece ¿a qué? Parece a alguien colgado en una cruz. Sí, ajá. Sí, muy geniosos. Eso le da el efecto de parecerse a una persona colgada de una cruz. Y tenemos aquí un texto de P75 en Lucas 14:27 que viene del final del siglo II. Esa es una invención muy temprana. Eso no viene de la Edad Media, cuando la cultura de libros del cristianismo era muy fundamentado. Pero aquí al principio. Y ya están teniendo sus propias formas. Y esta versión también tiene una línea de la nómina sacra ahí por encima. En estas 4 evidencias vemos la importancia de los textos y la lectura para los cristianos. Los cristianos produjeron una cultura distinta para sus textos, lo que distinguía sus textos de otros. ¿Lo hacía más fácil para leer en público? ¿O por los lectores con menor entrenamiento? Y también dio un sabor distinto de devoción cristiana en sus textos. Finalmente, quiero mencionar otro detalle interesante que también sigue, que tiene ciertas implicaciones importantes. Y es, pensemos de la realidad de sus textos originales. Uno pensaría que esos textos originales escritos por Pablo y por Lucas y por Pedro y Juan habrían sido importantes, ¿cierto? Que habrían sido quizás atesorados y puestos en un museo cristiano. Entonces, ¿qué sucedieron con esos
libros antiguos. Y creo que el considerar eso, uno, nos ayuda a ver más la importancia dada a textos en la iglesia primitiva. Y también nos ayuda a ver ciertas implicaciones para la crítica textual y la fidelidad, la confiabilidad que tienen nuestros manuscritos. Muchas veces pensamos de la crítica textual y pensamos de los autógrafos escritos y de ahí desaparecen, son copiados y de ahí realmente desaparecen del estudio, de la consideración. Pero algunos autores como Craig Evans y otros han demostrado que en ese tiempo, en la cultura de ese tiempo, los libros se usaban por cierto tiempo, hasta 3 siglos antes de dejar de usarse. ¿Es cierto? Era el caso con los autógrafos. Es interesante pensar que nosotros tenemos códices, tenemos manuscritos del segundo y tercer siglo, cuando los autógrafos posiblemente seguían en uso, que se usaban en paralelo con copias en las iglesias primitivas. Este autor dice, es muy posible que los autógrafos y las primeras copias siguieron circulando hasta finales del siglo II, incluso principios del siglo III. La longevidad de esos manuscritos constituye, en efecto, un puente que une los autógrafos y las primeras copias del siglo I, con los grandes códices a través de las primeras copias en papiro que poseemos. Es interesante pensar de eso. Y de hecho hay evidencia que eso era el caso. Tertuliano, al final del siglo II, escribiendo entre 195 y 212, dice lo siguiente: ven ahora, tú que quieres complacer una mejor curiosidad, si la aplicas a los negocios de tu salvación, recorre las iglesias apostólicas, en las que los mismos tronos de los apóstoles están todavía preeminentes en sus lugares, en las que se leen sus propios escritos auténticos, pronunciando la voz y representando el rostro de cada uno de ellos por separado. Acaya está muy cerca de vosotros, en la que se encuentra Corinto, puesto que no estás lejos de Macedonia, tiene Filipos, y allí también tienes a los tesalonicenses. ¿Cómo puedes cruzar a Asia? Tienes Éfeso, puesto que además está cerca de Italia, tienes Roma, de donde viene incluso a nuestras propias manos la autoridad misma de los apóstoles mismos. Interesante. ¿A qué hace referencia esos propios escritos auténticos? Posiblemente. Es la interpretación que Evans da a este texto. ¿Okay? Puede ser como sus cartas canónicas, pero también puede ser que en estas ciudades que había recibido uno de los autógrafos, una de las cartas de Papa con su firma, uno en ese tiempo, 150 años después, podía todavía ver esos autógrafos ahí en esas ciudades. El obispo de Alejandría, al principio del siglo IV, dijo lo siguiente acerca del Evangelio de Juan. Pero después de su ministerio público, no comió del cordero, sino que él mismo padeció como el verdadero cordero en la fiesta pascual, como nos enseña Juan, el divino y evangelista, en el Evangelio escrito por él, donde habla así. Entonces llevaron a Jesús de Caifás al tribunal, y era temprano, y ellos mismos no entraron en el tribunal para no ser desafiados, sino para comer la Pascua. Y después algunas cosas más. Oyendo pues Pilato esa palabra, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar que se llama el pavimento, pero en hebreo Gabatá. Era la preparación de la Pascua y cerca de la hora tercera. ¿Cómo lo traducen los libros correctos? En la copia misma que fue escrita por la mano del evangelista, la cual por la gracia divina se ha conservado en la Santísima Iglesia de Éfeso y es allí adorada por los fieles. Qué interesante. Esta es aún más explícita. Y un siglo después, 100 años después del escrito de Tertuliano, que hace referencia a como en Éfeso, donde se cree que Juan terminó sus días, ahí cerca de Éfeso, que es allí que el texto original del Evangelio todavía estaba accesible. Y aquí dice adorado por los fieles. Quizás algunos creen que Dios permitió la pérdida de los autógrafos por eso, para evitar ese tipo de adoración de los textos mismos. O
tenerlo como un tipo de reliquia o algo así, en que la Iglesia Católica sí ha usado textos antiguos de esa manera. Y algunos hacen el paralelo con la serpiente de bronce, que se guardó en la vida de Israel por cierto tiempo, pero de ahí se convirtió en un ídolo. Y de ahí tuvo que destruirse. Es interesante ver cómo había esa vida en conjunto de copias, y note que dice, ¿cómo lo traducen los libros correctos? O quizás lo transmiten los libros correctos, y la copia misma que fue escrita por la mano del evangelista. Entonces, qué interesante esa realidad, algo que al estudiar eso no lo había pensado, que los cristianos en este siglo, incluso pensemos de esa adoración, rechazaríamos esa adoración, pero ¿qué significa de su valor dado a los textos? Es muy inspirado. Sí, dice mucho, Y, ¿cierto? y de hecho uno esperaría que si eran los autores Ujú. inspirados, pues es normal que le den ese gran valor. Sí, un gran valor. Quizás esa adoración no sería inapropiada si lo interpretamos más como homenaje, un tipo de reverencia. Nosotros también haríamos eso también. Qué chévere sería poder ir a hacer ese recorrido que menciona Tertuliano. Ir y visitar y ver los documentos originales. Ver un documento antiguo, un manuscrito antiguo de siglo IV para mí es muy súper interesante. Pero cuanto más poder haber ido y visto los escritos originales de los apóstoles. Y ver esa firma, cómo se vio esas firmas, o ver Gálatas y ver esas letras grandes con las cuales él había escrito. Qué interesante habría sido. Entonces, sí sería algo digno de cierta reverencia. Entonces, la conclusión aquí es, la temprana fecha de nuestras copias, combinada con la probable longevidad de los autógrafos, puede dar un alto grado de confianza en que tenemos acceso al texto del Nuevo Testamento en la etapa más temprana posible. Para poner la cuestión de otra manera, algunos autores como Bart Ehrman y otros destacan la separación entre las copias y la escritura original. Se escribieron en los años 50 y nuestros primeros manuscritos algunos vienen del segundo siglo, incluso unos de alrededor de 100, unos pequeños. Pero otros vienen del siglo, digamos del siglo 3, 200 a 300. Entonces dicen, mira, vamos de 60 a 260. 200 años. Mucho puede suceder en ese tiempo. Pero cuando consideramos la evidencia de esos dos padres de la iglesia, ese argumento se cae por los lados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí se escribieron ahí, pero todavía no estaban accesibles el texto original. Y para estos autores, incluso copias autoritativas o oficiales o buenas de esas versiones originales, todavía existente en ese 260. O en 311 del segundo autor que citamos. Entonces, esa separación entre la escritura original, hacer ese argumento hace pensar que se escribió y se perdió. Se escribió, se copió y se perdió lo original. Pero cuando recordamos y nos damos cuenta de esa realidad, es muy interesante. Considerar como ese autógrafo seguía en uso en esas iglesias. Seguía en uso y eso es completamente esperado de nosotros. Que seguía en uso, que se preservaba por cierto tiempo. Que se perdió no es una gran sorpresa al entender lo que hemos hablado en el pasado, que había persecución, destrucción de textos. Y seguro, si eso era algo bien conocido, en 250 quizás eso iba a ser los lugares primeros para ir a atacar y construir y consumir sus. Y también consideramos la destrucción de muchos sitios por los musulmanes, como en Antioquía o en Éfeso, en estas ciudades conquistadas por los musulmanes después, y muchas guerras que sucedieron en ese tiempo. Es un milagro que tenemos tantos manuscritos que tenemos cuando tomamos todo eso en cuenta. Pero creo que es algo muy interesante y nos ayuda a tener aún más confianza que esas copias, sí, vienen 200 años después, pero los autógrafos eran todavía accesibles.
Entonces, uno de esos puede ser una copia del original. No puede ser no meramente una copia de copia de copia de copia de copia. Incluso puede ser una copia del original. Que incluso puede significar que haya ciertos errores, pero qué interesante pensar que esos autógrafos eran accesibles, incluso por lo menos para poder comprobar, por lo menos para inducir a un mayor respeto por el texto, porque si yo tenía una mala intención, como los gnósticos, de corromper el texto, fácilmente podía tomarse e ir a ese lugar para comprobar. Eso era parte del argumento de Ireneo con la tradición oral de los gnósticos. Ellos apelaban a la tradición oral de ellos, de los apóstoles, pero decían, mira, la tradición oral se ha preservado a buen punto, tanto en sus escritos como en las iglesias autorizadas, porque ellos no dicen nada de lo que ustedes dicen. Sí, ese es el obispo ordenado por el obispo, ordenado por el apóstol, porque él no sabe nada de lo que está diciendo, haber recibido de los apóstoles. Y lo mismo con los textos. ¿Sí? Ese es un texto de los apóstoles, porque no se concuerda con este texto de los apóstoles que todavía sigue vivo. Entonces es interesante considerar. Y también sigue dando más luz sobre la importancia de textos en la iglesia primitiva. Entonces cerramos la clase ahí pensando de la importancia de esos textos y cómo la iglesia transmitía esos libros del Nuevo Testamento en un contexto de una cultura propia de lectura, de libros, de formación de libros. Porque de verdad la iglesia primitiva y los apóstoles atesoraban sus textos y le daban mucha importancia a esos textos escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y como la regla de fe y vida y de examinación de otras doctrinas de la iglesia.